Saludos cordiales. A nombre de Mercy Paredes, Anderson Román, Bianca Sánchez, Diana Cibisaca y quien les habla, Ruth Montiel. Somos integrantes del grupo número 2 de la carrera de Educación Inicial, modalidad en línea nivel 2 de la Universidad Estatal de Milagro. Hoy les daremos una síntesis de cada unidad vista a lo largo del semestre dentro de la asignatura de Enseñanza y Aprendizaje de la Comunicación Humana impartida por la máster Alexandra Paola Álvarez Santos. La comunicación es una herramienta fundamental en todos los aspectos de la vida humana y sobre todo en el ámbito educativo. Esta asignatura nos ha permitido conocer la importancia del proceso comunicativo en el desarrollo personal, social y profesional, fortaleciendo nuestras habilidades en la expresión oral y escrita. A lo largo del semestre hemos abordado temas importantes como los elementos de la comunicación interpersonal, la producción del discurso oral y escrito y la lectura científica. En esta exposición sintetizaremos los aspectos más relevantes de cada unidad, acompañándolos de ejemplos prácticos para demostrar cómo estos conocimientos aportan de manera significativa a nuestro perfil profesional. En la unidad 1 hablamos de la comunicación humana. La comunicación permite desarrollar competencias lingüísticas en la expresión oral y escrita, promoviendo la reflexión sobre el lenguaje y la comunicación efectiva, para actuar con autonomía y generar nuevas perspectivas en la sociedad. En este proceso de la comunicación en donde los seres humanos se relacionan utilizando el lenguaje como instrumento principal, están los elementos de la comunicación, que son una clave fundamental. Estos son el emisor, que es quien transmite el mensaje, el receptor, quien lo recibe, el mensaje, que es la información que se comunica, el código o lenguaje, que es el sistema de signos utilizado, el canal de comunicación, que es el medio por el cual se transmite el mensaje, el ruido, que son las interferencias en el proceso, y la retroalimentación, que es la respuesta del receptor. Además de ello, hablamos de las barreras comunicacionales, que son aquellas interferencias que impiden o entorpecen la comunicación, distorsionando el mensaje o el proceso ideal. Para superarlas, se debe identificar si el mensaje es claro, aceptar la distorsión y buscar soluciones. En los tipos de barreras están las físicas, que son las situaciones del entorno que dificultan la comunicación, como por ejemplo los ruidos, la iluminación y la distancia. Además de ello, las fisiológicas, que son las discapacidades audiovisuales o problemas de habla. Las semánticas, que son las diferencias en el significado de las palabras entre emisor y receptor. Las psicológicas, que son aquellas condiciones emocionales y prejuicios que afectan la comprensión, como por ejemplo el temor, la timidez. Las socioculturales, que son las diferencias en el contexto, como pueden ser la religión, la economía, lengua y costumbres, entre emisor y receptor. Aquí también hablamos de la comunicación verbal y no verbal. En la verbal utilizamos la voz para expresar pensamientos y sentimientos. Lo podemos hacer de forma oral mediante palabras, gritos, silbidos, lloros, sonrisas, o escrita en representaciones gráficas de signos. Los gestos ayudan a acompañar inconscientemente a las palabras. En la comunicación no verbal son aquellas señales no relacionadas con la comunicación, como por ejemplo las imágenes visuales, auditivas, olfativas, sonidos, gestos y movimientos corporales. Se destaca la relevancia con la frase "una imagen vale más que 1000 palabras". Como cuarto tema dentro de la comunicación está la comunicación y su lenguaje científico. Este lenguaje es un conjunto de variedades lingüísticas con terminología especializada, indispensable para transmitir conocimientos específicos y respaldados por fuentes confiables. Se utiliza en eventos de divulgación científica. Sus características principales son el compartir contenidos científicos, léxico y sintaxis codificados, configuración textual completa. En los tipos de textos científicos técnicos tenemos el divulgativo, que está dirigido a un público no especialista para dar a conocer hechos de interés. En el didáctico está el que es dirigido a un
receptor especialista con una intención comunicativa específica, y el informe, que es la declaración escrita u oral que describe cualidades, características y contexto de un hecho dirigido a especialistas. El tema 5 es la comunicación como mediación cultural en el aula. Esta es un pilar fundamental en el avance social y educativo, permitiendo la expansión de la potestad humana en diversos contextos. La comunicación cultural es un universo complejo afectado por la globalización en economía, política, tecnología y educación. En la actualidad, la vida se concibe a través de diversos escenarios de la comunicación, siendo vital la interacción en redes sociales, familiares y laborales. Hall, 1990, afirma que la comunicación y la cultura son inseparables. La cultura es comunicación y la comunicación es cultura. Bech define la mediación cultural como un conjunto de sistemas simbólicos a través de la educación, que incluyen la comunicación, el lenguaje, las relaciones, las reglas educativas, la familia, las relaciones económicas, el arte, la ciencia y la religión. Estas ideas pueden contextualizarse en el aula como una mediación cultural. La unidad 1 también aborda el tema el arte de hablar, oír y escuchar. Esto se desarrolla mediante la capacidad de comprender, interpretar y valorar argumentos orales para mejorar la comunicación personal, académica y social. Hablar y escuchar son habilidades esenciales para la convivencia y el entendimiento social. Actos de habla. El acto locutivo. Lo que se dice. Ejemplo, hace frío. El acto ilocutivo es la intención del mensaje. Ejemplo, hace frío con una intención de que alguien cierre la ventana. Acto directo. Es la intención clara. Cierra la puerta, por favor. Actos indirectos. Es la intención que no se expresa directamente. Por ejemplo, este libro se ve interesante. Los actos también se pueden clasificar mediante su intención o su finalidad a que se refieran. Los actos asertivos informan, afirman y niegan. Ejemplo, el examen es mañana. Actos directos, dar órdenes, pedir y preguntar. Ejemplo, por favor, guarda silencio. Actos compromisorios, prometer, jurar y ofrecer. Ejemplo, te prometo que te entregaré el trabajo. Actos declarativos. Cambia una situación con la palabra. Ejemplo, queda usted despedido. Actos expresivos. Son emociones o sentimientos. Ejemplo, lo siento mucho por lo que pasó. Perfil del hablante. Se da mediante el desarrollo del habla que requiere múltiples procesos claves. Los métodos cognitivos. Es la comprensión y el pensamiento lógico. Los métodos significativos es el uso del lenguaje con sentido y propósito. Los métodos gramaticales y fónicos es la corrección en la estructura y pronunciamiento. Los métodos de manifestación es la expresión oral mediante voz, articulación, modulación y audición. El tipo de discurso puede ser mediante un diálogo, exposición o debate que define las técnicas necesarias. Por otro lado, tenemos la intencionalidad en los actos comunicativos. Es la capacidad del emisor para transmitir un contenido mental, ya sea pensamiento, creencia o deseo, a través del lenguaje, influyendo en el receptor. Algunas claves son: las intenciones pueden ser conscientes o inconscientes. Están cargadas de emociones y expresividad. Existe una relación dinámica entre el cuerpo y la intención comunicativa. Oír y escuchar. Oír es percibir sonidos de forma involuntaria. Por ejemplo, oyes un auto pasar mientras estudias. Escuchar es prestar atención para comprender lo que se dice. Escuchas a tu maestro explicar un tema. La audición es el proceso mediante el cual percibimos los sonidos, siendo el oído la contraparte de la voz. Escuchar nuestra propia voz diferente a cómo la perciben los demás, debido a la resonancia interna del cuerpo. Por ejemplo, al escuchar una grabación de voz, notas que suena distinto a como creías, porque normalmente
Lo oyes también desde adentro de tu cuerpo. Los rasgos del perfil del oyente. Escucha con un propósito claro y participa activamente en la comunicación para comprender completamente el mensaje. Algunas características son: anticipa el discurso a través de preguntas internas. Detecta mensajes implícitos en las exposiciones y conferencias. Aprovecha las TICs para mejorar su comprensión. Practica la escucha activa. Analiza, reflexiona, evalúa y colabora con el hablante. Comprende que escuchar va más allá de guardar silencio, es un proceso dinámico y participativo. La unidad 2 aborda dos temas muy importantes. El primer tema es géneros de la comunicación interpersonal. La comunicación interpersonal es la que permite el intercambio formal o informal consigo mismo y en sociedad, ubicándose en el papel del emisor y del receptor en un permanente intercambio de información. En este tema se aborda 5 subtemas. El primer subtema es la conversación, que es una de las formas de lenguaje dialogado. También lo podemos definir como el intercambio de información, el intercambio de ideas y opiniones entre dos o más personas que se transmiten sus pensamientos. El subtema número 2 es el diálogo, que es una forma de comunicación en la que dos o más personas intercambian ideas, opiniones y pensamientos de manera recíproca. A través del diálogo, las personas pueden comprenderse mutuamente, pueden resolver conflictos, intercambiar información y construir relaciones. El subtema 3 es la entrevista, que es un diálogo que se establece entre dos o más personas preestablecido, acto en el cual existen solo preguntas y respuestas. Sus principales elementos como acto social son un sujeto como entrevistador, quien formuliza las preguntas, y otro sujeto entrevistado, quien las recibe y responde las preguntas. El subtema 4 es la oratoria. La oratoria es el arte de hablar con elocuencia, persuasión y eficacia en público. Va más allá de simplemente hablar. Implica la capacidad de comunicar ideas de manera clara, organizada, convincente y atractiva para una audiencia. Se trata de un conjunto de habilidades que permiten influir, permiten informar, motivar o entretener a un público mediante el uso efectivo del lenguaje verbal y no verbal. El subtema 5 es el discurso, que es una comunicación oral o escrita que tiene como objetivo transcribir un mensaje a un público. Es una forma de expresión que utiliza el lenguaje para comunicar ideas, pensamientos o emociones a un receptor. Su estructura es introducción, cuerpo y conclusión. Hay diferentes clases de discurso. El primero es según su propósito, el segundo es según su estilo y el tercero es según su contenido. El segundo tema abordado en la unidad número 2 es tipos de expresión. En este tema abordamos 3 subtemas. El primero es la voz. El tono de voz en las personas dice mucho sobre el estado de ánimo o sobre las intenciones que quiere comunicar. Hay 3 tipos de tonos de voz. Voz de tono grave, el cual el sujeto la usa sobre todo para dar de manera firme instrucciones. Un tono de voz bajo se debe a unas cuerdas vocales más largas y gruesas de lo normal. La voz de tono alto corresponde a la que usa una persona o sujeto, sobre todo cuando va a hacer preguntas, va a hacer llamadas, avisos oficiales, entre otros. El segundo subtema es la postura. En una comunicación oral es una posición o actitud del cuerpo. Es la manera característica que adopta el mismo para una actividad específica. Estrechar la mano, un abrazo, un beso en la mejilla, entre otros, posturas o gestos, refleja un complemento al mensaje oral. Subtema 3, que es la mirada. Durante el proceso de la comunicación oral, el ser humano tiene la potestad de emitir señales visuales consideradas como miradas en función del lenguaje que quiera transmitir, pudiendo comunicar una diversidad de expresiones emocionales. Hay varios tipos de mirada, entre ellas está la mirada firme y franca, la mirada feroz, la mirada al bajar los ojos, la mirada huidiza, la mirada desenfocada, la mirada elevada y la mirada lateral. Proceso de la escritura. Bueno, cuando hablamos del texto y del discurso, nos referimos a 2 elementos clave de la comunicación escrita. El texto es un conjunto organizado de ideas expresadas con palabras, siguiendo reglas que dan forma al sentido. Por lo contrario que el discurso, por su parte, es la manera en que el texto se expresa, considerando el propósito y el público a quien va dirigido. Para que el mensaje sea claro y efectivo, debemos tener en cuenta los niveles del lenguaje, como lo es el nivel fónico, que se relaciona con los sonidos del habla. El morfológico es el que se enfoca en la estructura y en la formación de palabras. El sintáctico organiza las oraciones para que tengan sentido y el semántico analiza el significado literal o simbólico de las palabras. Además, todo texto de calidad debe cumplir con 3 propiedades fundamentales, como lo es la coherencia, que es la que asegura de que las ideas estén conectadas lógicamente, la cohesión, que es la que permite una correcta unión entre frases medianas
con nexos y pronombres, y la adecuación que implica adaptar el lenguaje y el contexto al lector. En conjunto, estos elementos permiten que nuestros textos no solo transmitan información, sino que comuniquen con claridad la intención y la eficacia. Estrategias estructurales. Las estrategias de la escritura nos permiten organizar las ideas principales de un texto de forma clara y precisa, ya sea con un enfoque descriptivo o crítico, según la intención del autor. Dentro de este proceso, la síntesis cumple un papel clave al combinar información de diversas fuentes en un texto nuevo y ordenado, mientras que el análisis permite profundizar a un contenido para interpretarlo y evaluarlo críticamente, siguiendo pasos como leer, identificar, interpretar y valorar. Además, existen distintas técnicas de expresión, como es la expresión escrita, que se aplica dependiendo del propósito comunicativo. Narrar, describir, dialogar, argumentar, exponer, persuadir o crear. Todas estas formas de escribir permiten adaptar el mensaje según la intención del contexto. La escritura. Bueno, la escritura vista de una perspectiva educativa en una herramienta fundamental para que los niños desde temprana edad aprendan no solo a plasmar ideas, sino que aprendan a comunicarse, a expresar de forma creativa y participativa en la vida social con mayor conciencia y responsabilidad. Y por último, el proceso de la redacción, que se compone en varias etapas, como lo es planificar, redactar, revisar y publicar. Para que un texto sea completo y efectivo, debe tener una estructura clara que incluya introducción, desarrollo y conclusión. Todo este conjunto de estos elementos fortalecen la competencia escrita y refuerzan la importancia de dominar el arte de escribir como medio para pensar y comunicar y transformar. Hoy les voy a hablar sobre los temas tratados en la unidad 4, relacionados con la lectura y su importancia en el proceso educativo en la educación inicial. Lectura. La lectura es un proceso comprensivo que implica imaginar, reflexionar, anticipar y evaluar lo que leemos. Nos permite construir imágenes mentales, identificarnos con personajes y prever lo que ocurrirá, y emitir juicios sobre el contenido. El proceso de lectura se divide en tres partes. Tenemos lo que es la prelectura, lectura y postlectura. Prelectura. Conectamos con lo que ya sabemos con el contexto y se activa el interés. Lectura. Enfocamos la atención en el contenido y la comprensión. Prelectura. Reflexionamos, analizamos e interpretamos lo leído. Además, existen tres niveles de comprensión. Estas son literal, inferencial y crítico valorativo. Literal, lo que el texto dice directamente. Inferencial, lo que podemos interpretar o deducir. Crítico valorativo, lo que opinamos o juzgamos sobre el texto. Lectura y escritura científica. La lectura científica es muy importante porque amplía nuestros conocimientos, estimula la reflexión y nos introduce en nuevas formas de pensamiento. Tiene características específicas, es objetiva, clara, precisa y con lenguaje técnico. Estructura del texto científico. Título. Debe ser claro, preciso y reflejar el tema central del trabajo. Resumen. Un párrafo breve entre 150 y 250 palabras que resume el objetivo de la metodología y los resultados principales. Metodología. Describe cómo se realizó el estudio. Debe ser tan clara que otro investigador pueda replicarla. Resultados. Se presentan los datos obtenidos, ya sea en tablas, gráficos o estadística. Discusión. Se interpretan los resultados y se relacionan con teorías, estudios previos. Referencias. Se incluyen todas las fuentes citadas. Y por último tenemos lo que es la estrategia de escritura. Para escribir textos científicos se deben organizar bien las ideas, utilizar conectores lógicos y revisar constantemente lo que utilizamos. Conclusión. Esta asignatura nos ha brindado las herramientas necesarias para poder desenvolvernos eficazmente en el ámbito educativo y profesional, fortaleciendo nuestras competencias comunicativas, saber hablar, saber escuchar, leer y escribir con claridad y propósito. Es esencial para transmitir conocimientos, generar vínculos y liderar procesos formativos. Gracias a lo que logramos aprender ahora conocemos un poco más de lo que trata la comunicación. No solo es una habilidad, sino una base fundamental del trabajo docente y del desarrollo humano integral. Agradecemos su valiosa atención y esperamos que esta breve síntesis de la comunicación haya sido de su agrado y aporte de alguna manera en sus conocimientos. Nos pueden ayudar con un comentario constructivo referente al tema expuesto y ayúdanos con un like y comparte a nuestra exposición. Síguenos para más contenidos.